Hoy tenemos el Salmo 91. ¿Cómo estás, Willy? Bien, un poco constipadillo, pero bien. Así que espero no contagiarle a nadie. ¿Te has abrigado? Sí, bien, mira. Perfectamente. Como Jacob. Como Claro. Esaú, ¿no? Sí, como Esaú, yo soy más de pelo. De pelo natural. De pelo natural. Bueno, lo del abrigo lleva con segundas porque le has llamado al Salmo abrigo, ¿no? Abrigo. Sí, pero es muy interesante ver porque, claro, todo el mundo estaba pensando abrigo. En aquellos tiempos no había abrigo. El abrigo se inventó casi en el siglo XVIII, XIX. Pero es muy interesante ver los abrigos. Claro, tenemos que coger un poco a veces para leerlos. La escritura tenemos que tener un poco de mentalidad de aquel tiempo, ¿no? Entonces, lógicamente, los abrigos, hoy pues hay... en el monte hay apriscos, hay tenadas, depende la comunidad autónoma, recibe un nombre, ¿verdad? Que es donde guarecerse. Chozo, en la zona de Ávila y todo. Entonces, y el abrigo era algo todavía mucho más sencillo. El abrigo era un lugar guarecido de los vientos dominantes. Y esos normalmente solían estar en los caminos, sobre todo pasando montañas, y de repente te pillaba una ventisca, una tormenta, ¿verdad? Y podías protegerte de los vientos frío hacía, ¿vale? Pero, o sea, las circunstancias variaban en cuanto a que estabas protegido, ¿no? Y de hecho, fíjate, es curioso porque en Burgos hay un bar muy famoso que se llama El Abrigaño. El abrigaño. El Abrigaño. Y El Abrigaño es un bar donde todo el mundo iba a las 6 de la mañana después de una noche seria, chocolate y churros. Y es ese mismo sentido, ¿no? Un lugar donde donde te sientes acogido, donde te sientes bien, donde te sientes cómodo, frente a lo que tenías antes, ¿no? Y este es un poco lo que el salmista quiere decir, el que habita al abrigo, ¿no? Al abrigo de Dios. Y luego es muy interesante también la segunda parte, habitar. Habitar, hay un documental por ahí en la televisión que se llama Mini Casa Sorprendente y siempre les preguntan qué es habitar, ¿no? Y habitar no es vivir, tú puedes vivir de alquiler, pero no es tu hogar. Cuando tú habitas es el lugar donde sientes que es tu hogar, donde tú sientes que tienes identidad, donde creas recuerdos, eso es habitar. Lo otro, por desgracia, hoy en día estamos muy acostumbrados a vivir. Claro. Pues yo vivo aquí, luego me cambio allí, vivo al otro lado, y muchos de nosotros, no todos, pero muchos de nosotros tenemos casa, pero no tenemos hogar. Y aquí el salmista lo que quiere traer claramente es decir, cuando habitas al abrigo, cuando estás resguardado por Dios, cuando estás con Dios, entonces habitas, creas recuerdos, creas sensaciones, sientes que es tu hogar. No Sí. es solamente... Porque, claro, ¿cuál es el gran problema? El gran problema es que hay muchos cristianos que van a la iglesia. La iglesia es donde vivimos, pero no es donde habitamos. Donde habitamos es en la presencia de Dios. Y eso es un poco lo que el salmista quiere dejar ahí muy claro, porque a partir de ahí va a ir desarrollando el salmo realmente como de una forma muy tierna, ¿no? La gallina que cuida los polluelos, etcétera, etcétera. Entonces es muy, muy interesante. El salmo es súper conocido porque hay coritos y canciones de él por todos los lados. Curiosamente mencionas lo del hogar. Como tú bien sabes, se le dice hogar también a la estufa, ¿no? A la chimenea, ¿no? Claro. Que es de donde proviene el calor, ¿no? Y el calor de un hogar, bueno, pues representa eso. Antes tenías que rodear, ¿no? El hogar, el calor de la chimenea, y había más, se cohabitaba más, no había más comunión en la casa. Claro. Se cocinaba en el hogar, en la chimenea, ¿no? Se cocinaba ahí, se comía ahí, se hacía vida en el hogar, y luego cada uno iba a descansar a su catre o lo que sea, pero ahora no, ahora cada uno vive en su cuarto y el de arriba vive con el móvil o con su videoconsola o lo que sea, en el salón está el abuelo viendo la tele, porque ya nadie ve la tele, el otro está con la tableta, la mamá está en la cocina, el papá trabajando. Está fragmentada, ¿no? Claro, sí, no existe el hogar ese de calor. Claro, el calor claramente representa el abrigo, representa el abrazo, representa todo lo que estás diciendo, ¿no? Claro, el gran problema de eso, y de hecho, por ejemplo, aquí, bueno, en España, si alguien
Yo de pueblo primero había dos cuestiones muy claras, y es el hogar, que era la chimenea grande, abierta, no era la chimenea ahora que es un poco que a veces como de adorno, bonita, ¿verdad? Y luego estaba la gloria. Entonces, la gloria era un lugar que calentaba la parte, y normalmente calentaba como mucho el comedor y la cocina. Y ese es el lugar donde podías habitar. ¿Por qué? Porque el resto no había quien eso. O sea, te abrigabas bien, metías tu botella de agua caliente o metías el cacharro que hacían con ascuas para calentar las sábanas, porque no, aquello no había. Claro, yo hablo de Burgos. Tú puedes hablar de Vitoria, que estamos a la par. A la par. ¿Verdad? Entonces, eso, ibas a dormir. O sea, ibas a dormir escarpines o calcetines para dormir con ellos. No es como ahora, ¿no? Que ahora uno puede dormir medio sin ropa. Pero en aquel entonces había. ¿Y dónde se hacía? Entonces, claro, ¿qué ocurría? Que cuando tú estabas o bien en la gloria o bien en la cocina cerca del hogar, lo que ocurría es que se creaban recuerdos. Claro. Había interacciones, claro, ¿no? Es decir, fulanito de tal, a ver si te duchas. Es decir, pero estaba ahí, entonces lo notamos. Ahora alguien en tu casa puede tirarse sin ducharse todo el tiempo que quieras, que como no lo vas a ver, ni lo vas a notar. Entonces, de hecho ahora pues dejas la comida, cada uno come por separado. Sí, sí. O sea, ni la imposición antigua, ¿verdad? Aquí a las 2 a comer y a las 9 a cenar y todo el mundo tiene que estar en la mesa, ¿no? Entonces, que luego, claro, el primer enemigo que llegó fue la televisión. Claro. Es decir, ya todos en la mesa, pero viendo la televisión. Entonces, poquito a poco fueron llegando, como tú has dicho, las diferentes tecnologías, la tablet, el smartphone, etc. Y ya cada uno se individualizó. Y ahora hemos llegado a un punto de ¿qué hacen sobre todo los más jóvenes? Me llevo la comida a mi habitación y estoy en mi habitación. O sea, ya ni hago. Entonces solamente necesito a mi familia, pues si necesito dinero, si necesito algo en concreto, si no, paso olímpicamente de ellos. Y esa es la sociedad que estamos creando. Quiero dejar claro, Willy, que aunque tú ya eres más mayor que yo y tal, que no estamos reivindicando lo viejo como lo bueno. No. Lo que estamos reivindicando son costumbres que podrían aportar valor añadido a la familia. Claramente una familia dividida, aunque comieran juntos, estaban divididos, pero reivindicamos el sentarnos a la mesa. Reivindicamos el compartir tiempo juntos. Reivindicamos el partir el pan. La palabra comunión. Claro. Viene de comer, ¿no? Claro. De sentarnos a la mesa, de comer, claro, de darnos de comer unos a otros. A mí me gusta mucho preparar la comida en casa y estamos cocinando y en ese tiempo de la cocina estamos charlando. Claro. Abres un poquito de vino, un poquito de queso, vas preparando la comida y la preparación de la comida ya es un tiempo de comunión. Luego te sientas a la mesa juntos, comes y después hay una sobremesa y eso se ha perdido. O sea, se pierde, pero no porque antes se hiciera porque no había otra opción, sino porque realmente el valor de la familia se está perdiendo. Sí, hombre, como tú has dicho, no queremos dar una impresión de que aquellos tiempos eran idílicos. No, para nada. No era verdad, o sea, había familias que se llevaban a matar. Ahora, ¿qué es lo que ocurría normalmente cuando una familia se llevaba mal? El hijo, que lógicamente era el que tenía que salir de casa, salía de casa. Se buscaba otro lugar de donde vivir, lo que fuera. Ahora no hay quien los eche. Ahora no hay quien los eche. Entonces, quiero decir, no estás a gusto, pues no hay problema. Puedes buscar. Entonces el hijo se buscaba, lógicamente, porque el padre era el dueño de la casa. Por lo tanto, era el que se quedaba. Pero no estamos hablando, o sea, pero sí estamos hablando de que se creaba el ambiente para dar opciones a que hubiera interacción. Ahora no. Ahora no. Entonces ahora al final, pues claro, es un auténtico desastre. Y lógicamente no estamos diciendo, porque hay familias en la actualidad que siguen teniendo una relación muy estrecha los unos con los otros, tienen recuerdos, etcétera, 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 aunque no tengan esa unión como hace años, ¿no? Pero siguen manteniendo. Y ya digo, de la misma manera, antiguamente había familias que se llevaban fatal y que por lo tanto no funcionaban. Pero sí, ya digo,
creo que es importante, cuando tú sientes que habitas en un sitio, que tú estás creando hogar, que tú estás creando interacciones, que tú estás creando recuerdos, ese es tu sitio. Es un poco... me resulta curioso porque los famosos, los deportistas famosos, la mayoría, siempre compran algo en el lugar donde nacieron. Y están en hoteles de lujo y tienen unas casas de millones y tal, pero siempre quieren volver al lugar de su infancia, al lugar donde tuvieron recuerdos y donde sintieron, porque es mi casa, ¿no? Ese es uno de los problemas que para mí se está perdiendo y que yo creo que la sociedad está trabajando para que se pierda. Sí, claro. Es decir, siempre hemos dicho, yo siempre he dicho que individualizar, o sea, aislar al individuo es la mejor forma de manejarle. Claramente. Desnaturalizarle también, quitarle el arraigo familiar, el arraigo, la pertenencia, ¿no? Porque si estás sin pertenencia, si estás sin raíces, es más fácil de mover y de manipular, ¿no? La Biblia siempre nos pone símiles cuando habla del abrigo, cuando habla del polluelo, porque son cosas que nosotros podemos identificar, ¿verdad? O sea, ahora le cuesta más a la gente, pero más, los las viejos cosechas sí. Y el tema de las fiestas de las temporadas de cosecha y demás, pero al final Dios nos habla en un idioma para que entendamos su corazón, su intención, ¿no? Dice, oye, quiero que estéis como cuando estás en el hogar, al Claro. calor del hogar, al abrigo de una familia que quiere, pues Él quiere ser esa familia, ¿no? Ese padre de familia que nos abraza, que nos cuida. Y nos habla en un idioma a veces, no para tontos, pero sí para seres humanos que necesitan entenderlo de manera fácil. Igual que Jesús predicaba siempre con parábolas, Claro. testimonios, anécdotas, para que la gente pudiera entender que el Evangelio no es tan complicado, Claro. que esto no es para teólogos, que no hay que aprender latín, que Dios quiere tener una conexión directa con nosotros, ¿no? Sí, no, y es importante, por eso tenemos que tener en cuenta, quiero decir, el abrigo de Dios está ahí y Dios lo ofrece. Ahora, el abrigo no se usaba siempre. Es decir, si hacía buen tiempo, si no cambiaba el tiempo, si no había ventisca, si no había tormenta, el abrigo no lo usabas. Cogías tu camino, pam, 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 y llegabas hasta donde llegabas. Cuando Dios dice el que habita al abrigo, es decir, estamos hablando de que estás pasando tiempos de tormenta, tiempos difíciles, y ahí Dios te dice, aquí está mi abrigo. Aquí te puedes refugiar, aquí puedes habitar, aquí puedes formar tus sueños, tus ilusiones, tus proyectos, aquí puedes, ¿no? Y entonces yo creo que esto es importante, quiero decir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente acudimos al abrigo de Dios cuando lo pasamos mal. Cuando lo pasamos bien, ni nos acordamos. Claro. de qué hay. Entonces, por eso Dios está hablando de eso, del abrigo, ¿no? Y entonces, lo que tú decías antes era muy curioso, ¿no? Porque cómo se está tratando de quitar la familia, ¿no? Que la familia deje de existir. ¿Por qué? Porque la familia es un lugar donde se influye mucho. Y se influye mucho de padres a hijos y de hijos a padres, ¿no? Por eso a mí me hace mucha gracia cuando no se cuenta con los padres, por ejemplo, para una enseñanza de un tipo en los colegios. Señores, que cuando mi niño tuvo sarampión, ¿dónde estabas tú como Estado? Cuando le dolían las muelas, ¿dónde estabas tú como Estado? Cuando estuvo enfermo y yo me tenía que pasar a los pies de la cuna o de la cama toda la noche, ¿dónde estabas tú? Eso me da derecho, por lo menos, a opinar si quiero que mi hijo escuche o no escuche ciertas cosas. Punto. ¿Por qué? Porque soy yo el que le cuida. ¿Quién le das de comer tú? Los colegios lo pago con mis impuestos. Mi centro de salud lo pago con mis impuestos. En realidad tú no me regalas nada. Es que se está atribuyendo una posición el Estado que se está sobredimensionando y está extendiendo sus tentáculos a todos los aspectos de la vida, de manera que, oye, ellos son los que trabajan para nosotros, para el pueblo, no es al revés. Sin embargo, se está dando la vuelta con la Unión Europea, con cada vez más gobiernos impositivos, con más autocracias, con más impuestos, con más... al final, nosotros estamos trabajando para que ellos administren. La última ocurrencia del gobierno europeo es que vamos a ver los ahorros de los ciudadanos, que es mejor que los gestione los bancos europeos. Entonces vamos a quitarles el ahorro a los europeos para
que le saque mejor rendimiento los fondos de inversión y el Banco Central Europeo. Sí, sí. Claro, hay que comprar armamento, ahora hay que armarse hasta los dientes. Bueno, no lo llames armamento, llámale defensa y seguridad. Sí. Es el último eufemismo Sí, sí. que están... Y el kit de supervivencia. El kit de supervivencia. De verdad. Están agitando el miedo. Claro. Y bueno, lo que dice, ¿no? Tú regala miedo que yo vendo seguridad, ¿no? Entonces, Ya. ¿cómo se va a pagar todo eso? Pues supuestamente con impuestos, y aunque salga el presidente hoy diciendo que no va a recortar el estado del bienestar, bueno, no nos recortará a nosotros, pero el que venga después a recoger la deuda, que se prepare la deuda porque nuestros bisnietos... El estado del bienestar está recortado desde hace muchísimo tiempo. Ahí está. Desde que un abuelo, cuando se jubila, tiene que seguir trabajando para ayudar a sus hijos y ayudar a cuidar a sus nietos, incluso con aportación económica, el estado del bienestar hace mucho que se ha perdido. Se perdió. O sea, que no nos vendan La moto porque no funciona. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga de su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Qué bonito, ¿no? O sea, Sí, sobre todo esas partes, porque el Salmo está un poco dividido en varias partes. La última parte habla Dios, versículo 14, 15 y 16, que luego lo veremos, ¿no? Pero hasta aquí es muy interesante cómo el salmista te dice, mira, estos son los beneficios de estar al abrigo de Dios. Estos son, ¿no? Entonces, por eso te decía, ¿no? Que si tú preguntas a un niño, pues muchos niños te van a decir que los huevos vienen de Mercadona, claro. no de las gallinas, ¿no? Entonces, esa idea de los polluelos, pero claro, cuando uno se ha criado en el campo, cuando se ha criado en el pueblo, en días fríos, y has visto cómo la gallina junta los polluelos y les da calor con su cuerpo, hasta el punto de que muchas mueren por mantener en el calor de los polluelos, ¿verdad? Hasta ese punto llegan. Entonces te haces una idea, ¿no? De todos los beneficios que Dios caerán 1000 a un lado, al otro lado 10.000, pero a ti no te tocarán. Habla de cosas que pueden ocurrir de día, de cosas que pueden ocurrir de noche, como la pestilencia, como saeta. Y dice, no, es que yo para ti voy a ser no solamente abrigo, sino castillo, te voy a proteger. El salmista está declarando, porque luego Dios va a hablar, aquí habla el salmista, no habla Dios, pero aquí el salmista está diciendo, esto es lo que Dios quiere hacer a tu favor y tú tienes que, y tú eres quien decide si lo quiere o no lo quiere. No, si lo quiere o no lo quiere. Y está hablando de cosas muy serias, es decir, está hablando de pestilencia, esta saeta que te puede matar, está hablando de muchas cosas que te pueden no solo hacer daño, sino matar. Y dice, no, pero Dios va a estar ahí. Dios va a estar ahí. Sobre todo dice el no tener temor, ¿no? Porque el temor al final está relacionado con muchos males, ¿no? Con enfermedades, con ansiedad, con problemas no solamente psicológicos, sino de salud física, ¿no? Y el temor es algo que te paraliza. Entonces Dios dice, por lo menos no tengas miedo, estoy contigo. Vamos a superar esto juntos, voy a estar contigo, te voy a ayudar. O sea, creo que esa oferta de Dios de decir, no tengas temor. Además, claramente la palabra dice que el amor echa fuera el temor, ¿no? Y con Dios, que es amor, cuando estamos en su habitación, una de las cosas que nos produce es paz, tranquilidad y nos quita el miedo. Sí, sí. Nos quita el miedo, ¿no? Y bueno, lo que tú dices, también en la medida en la que habitamos en la presencia del Señor, también vamos recibiendo, ¿no? Esta cobertura, porque a veces habitamos, tenemos un pie dentro, un pie fuera, a veces entramos un rato, salimos, tenemos una relación con Dios un poco intermitente, a veces los domingos entro un ratito en la presencia de Dios, pero el lunes vuelvo a salirme. Vivimos un poco en esa especie de esquizofrenia, ¿no? Estamos empadronados en dos lugares, ¿no? Claro, tenemos que tener mucho cuidado, como tú decías, con el temor, ¿no? Y la palabra nos advierte, dice, el mal que me temía, ese me sobrevino. Tenemos que tener cuidado con todas estas cosas, porque como tú dices, el temor paraliza. Y hay algo que tenemos que saber, y es, o sea, no quiero decir que este salmo que nos habla
de ciertas cosas no es automático. Claro. No tengo temor, no voy a tener temor, no voy a tener temor. Eso sería como autoconvencerse, ¿no? De que no. Dios te está diciendo, tienes que gestionarlo. O sea, si te dan una mala noticia económica, una mala noticia de salud, te vas a preocupar. Y preocuparte es normal. El gran problema es el siguiente paso. Es decir, cuando pasas de preocuparte a tener miedo y cuando el miedo empieza a manejar tu vida. Entonces, eso es lo preocupante y eso es lo difícil. Y es donde tenemos que gestionar. Por eso la palabra nos enseña y dice, llevando cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo. Es decir, porque nuestra cabeza empieza a trabajar y a trabajar y a trabajar y empiezas a pensar y esa bola de nieve que era más o menos no muy grande, ahora de repente es grandísima y claro, y si tengo claro, me duele esto, pero claro, si me duele esto seguramente será y al final acabo casi con un cáncer que me ocupa todo el cuerpo. Entonces, lo que Dios te dice, yo quiero estar contigo, que sepas que todas estas promesas están, pero lo tienes que gestionar tú. Tú eres el que tienes que decir, confío en ti, y a veces vas a usar el sistema Ricky Martin, es decir, un pasito para adelante y otro pasito para atrás. Pero en tu corazón está claro que quieres confiar en Dios. Y al final Dios te va a sacar de ahí. El problema es cuando tú te abandonas y dices, mira, esto me supera, esto me gana, Dios aquí no tiene nada que hacer, Dios no me va a ayudar, así que me dejo caer. Y bueno, pues el siguiente paso, normalmente, a pesar de que seas cristiano, es una depresión. Claro. Eso es lo que le pasó a Elías. Elías había tenido una euforia brutal en el Monte Carmelo con los 400 sacerdotes de Baal, había acabado con ellos, el pueblo se había vuelto a Dios otra vez y de repente Jezabel aparece y le dice que mañana estarás como los sacerdotes de Baal, o sea, mañana estás muerto. Y de repente Elías se empezó a preocupar y lo siguiente fue una depresión, que salió corriendo, se quedó a mitad camino un rato, luego llegó hasta Monte de Oreb y se metió en una cueva. Una persona que se había reído de los 400 profetas de Baal, diciendo que igual está dormido, que igual no se atiende, que no sé qué. Ese mismo Elías entró en depresión. Entonces, no nos tenemos que asustar. A veces los que pensamos que los creyentes, no, a los creyentes nos alcanza todo. Sí. Si dejamos, nos puede alcanzar la depresión, nos puede alcanzar la enfermedad, nos puede alcanzar todo. Ahora, yo tengo claro que me puede alcanzar, pero mi abrigo está en el Altísimo. O sea, ahí es donde tengo que habitar. Y esto es muy importante que lo tengamos claro, porque si no, ya te digo, si tenemos preocupación sin esperanza, estamos perdidos. Esa es la diferencia, ¿no? Estamos perdidos. Claro. Entonces, tenemos preocupación, pero con esperanza. Claro, incluso ante la muerte, porque lo que más nos tiene que definir como hijos de Dios es tener claro que tenemos una esperanza que está por encima de nosotros, que está en control de la situación y confiamos en Dios, ¿no? Y aunque vengan las dificultades y los problemas, lo que nos tiene que definir y mantener en marcha, ¿no? Y vivos es la esperanza en Cristo Jesús. O sea, oye, pues si Él venció la muerte, si Él venció la enfermedad, venció el pecado, pues, y nos dice que nos ha hecho más que vencedores, pues de cierta manera tenemos que confiar en el Señor, ¿no? Que incluso a la muerte vamos a vencer, que es lo peor que nos puede pasar en este mundo, es morir. Bueno, pues está vencida la muerte. O sea, realmente hasta eso está vencido. Entonces, no es que vayamos de triunfalistas por la vida, pero sí con la esperanza de que ¿qué es lo peor que me puede pasar? Pues me muera, pues me voy con el Señor. Realmente esa es la realidad. ¿No queremos irnos con el Señor? Pues porque tenemos mucho trabajo que hacer. Claro. Tenemos un propósito, tenemos una función que cumplir y eso nos mantiene vivos, nos mantiene con ilusión. Y a mí no me mantiene con ilusión ganar dinero, ni triunfar, ni tener éxito en este mundo. A mí me mantiene con ilusión es ver a Dios actuar a través de mí, ¿no? Y ver sus planes cumplirse. Y yo creo que eso es, como hijo de Dios, lo que me tiene que definir, ¿no? La esperanza de que hay algo más allá y que Dios está en control, ¿no? Sí, ya te digo, y por eso decía que todos los versículos que has leído
tienen que ver con situaciones muy graves. Claro. O sea, no, muy graves. Es decir, si caen a tu lado 1000 y a tu otro lado 10.000, te digo que no solamente te vas a preocupar, sino que vas a tener mucho miedo. Porque has Ahora, puesto al Señor, que es mi esperanza, por tu habitación. Que bueno, o sea, es como una consecuencia, ¿no? Has confiado en el Señor, él no es como dice, no es hombre para mentir, ¿no? O sea, él va a cumplir sus promesas, ¿no? claro, por eso es tan importante, los ricos todos tienen una habitación del pánico. Sí, ¿verdad? ¿Cuándo se usa la habitación del pánico? No se usa para nada, absolutamente, a no ser de que venga una situación grave, una situación que me supera, ¿no? Y es un poco lo que Dios le está diciendo a través del salmista, que yo voy a hacer tu habitación del pánico. Es decir, si me dejas. Claro. Lógicamente, ¿no? Entonces yo quiero estar contigo, yo quiero que tú te sientas seguro conmigo. Entonces, por eso yo en la iglesia le digo muchas veces a la gente, digo, ¿sabéis? El problema es que cuando las cosas van bien, tenemos que aprovechar para que nuestra fe crezca. ¿Por qué? Porque luego cuando se ponen difíciles, como no hemos usado nuestra fe prácticamente para nada, pues al final no somos capaces de manejar las situaciones y las situaciones nos superan. Entonces, aprovechemos, o sea, ¿van bien las cosas? Pues aprovecho para hablarle a la gente del Señor, para tener... hay montones de cosas que tienen que ver con la fe. A ver, pues mira, fulanito necesita 500 euros, se los voy a dar. Ahora lo tengo porque me va bien, 500, pero a él le va mal, yo voy a cubrir esa necesidad que él tiene. Pero sin embargo, ¿qué pensamos? No, 500 euros me los guardo por si las cosas van mal, yo los tengo aquí. Y mientras mi hermano que no lo tiene, pues se queda sin nada. Esas son cosas de fe, Sí. sencillas, que la gente no tiene que comerse el coco, es decir, hacerle igual a alguien necesitado una compra de kilo con judías, lentejas, no sé qué, no sé cuánto, llevárselo a casa. A veces es un abrazo, a veces son cosas de fe, porque pensamos que siempre las cosas de fe tienen que ver con cosas muy grandes, ¿no? Sanar un enfermo, levantar un muerto, etc. No, hay cosas pequeñas que son cosas de fe, es decir, que me retan, que retan a mi fe. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque si no, yo por mí, si tengo una buena casa, si tengo un buen coche, si tengo una buena cuenta corriente... ¿Dónde está tu fe? Ya, está tu fe ahí, ¿no? ¿entiendes? Claro, eso es. no la uso porque confío en que esas cosas van a funcionar. Eso es. Ahora, cuando yo le digo a Dios, mira, pues Señor, yo quiero confiar en ti. Por eso yo cuando le digo a la gente, digo, mirar, el diezmo no es una cuestión entre tú y el pastor o tú y la iglesia. Es una cosa entre tú y Dios. Es decir, cuando tú das el diezmo a Dios, porque tú quieres, no es ninguna obligación, tú le estás diciendo a Dios que con el 90% tú vas a comprar y vas a poder adquirir lo mismo que con el 100%. Eso es lo que le estás diciendo, por eso los 10 te lo doy a ti. Entonces, y es una cuestión de fe. Claro. No es una cuestión no, claro, pastor, que no tienes fe y pues no lo des. Claro. No te vas a estar luego quejando todo el mes que Dios tiene que taparse los oídos para no aguantarte. Es decir, que tú crees que la Biblia dice, tú lo que creas conveniente. Yo lo que te planteo es que esto es una cuestión de fe. Entonces, y aquí lo que el salmista está diciendo es lo mismo, es decir, los polluelos se tienen que acercar a la madre y si no, la madre no les puede dar calor. Dios quiere ser el abrigo, Dios quiere ser la habitación, Dios quiere ser tu castillo, Dios quiere ser un montón de cosas, pero la decisión es tuya. Claro. No, lo que pasa que lo que no podemos pretender es que Dios nos coja del cuello y nos diga, venga, adentro. Pues no funciona así. No, es decir, porque entonces se desmonta un poco todo el proyecto, ¿no? de Dios, ¿no? Dice, oye, elige de un árbol o del otro. Tú elige a quien sirváis, como dice Josué, yo y mi casa serviremos al Señor, ¿no? Y cuando sacaban al pueblo del desierto tenéis que elegir a uno o al otro. Tuvieron que elegir a Barrabás o a Jesús. O sea, al final hay tantos momentos en los que nos da derecho, nos dan la opción de elegir.
Y además es que yo creo que yo no querría estar con mi esposa si no me ha elegido a mí. O sea, no Claro. querría vivir con ella, no querría seguir amando, no me sentiría amado por si es algo forzado, si es algo, o sea, Ya. si ella no ha elegido amarme o convivir conmigo o tener un proyecto de vida juntos, sería una violencia, ¿no? Sería una imposición. Y el amor no se puede imponer, el amor es algo que tú das de manera generosa, ¿no? No es algo que tú recibes a cambio. Eso es el querer. Claro. Somos compañeros de piso, tenemos Claro. una hipoteca común, tenemos un proyecto, pero no nos amamos, o sea, nos queremos porque Sí, sí. hay un interés común. Sin embargo, el amor es totalmente o sea, desinteresado, generoso, ¿no? Y es así, ¿no? Y Dios es así. Dios es amor, ¿no? Los últimos versículos dices que son la respuesta, ¿no? O bueno, por lo menos Sí, bueno, es lo que Dios dice. Ahí sí Eso que Dios es el que habla. Dice el 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Qué bonito, ¿no? Sí, ahí Dios ya dice, mira, si el salmista te lo dice y no te lo crees, ya te lo digo yo. ¿No? Y un poco lo que Dios está diciendo ahí, pero es muy importante ese por cuánto, que era otra de las opciones que quería poner De título. de título, ¿no? Por cuánto. Es decir, como has hecho esto, esto es lo que yo no voy a hacer por ti. Acción-reacción. Sí, sí, y creo que es muy, muy interesante, porque a veces siempre pensamos que el que tiene que tomar la iniciativa es Dios. Si Dios me hace, yo le hago, ¿no? Es un poco el vellón de Gedeón, ¿no? Si esto, venga, y si, etcétera. Entonces, pero no, Dios está diciendo, si tú haces, entonces yo voy a hacer. Que es un poco un planteamiento diferente que no nos gusta. Porque el primer paso lo tenemos que dar nosotros. Y normalmente siempre decimos, bueno, pues si Dios me habla, si Dios me dice, cuando tenemos tenemos que ver un poco nuestro ministerio, nuestras cosas, ¿verdad? Si Dios va a esto, si Dios me trae una palabra profética, si Dios... No, pero Dios dice, por cuanto tú, entonces ahora yo. Esa es la fe, ¿no? Sí, la fe claro, es el salto al vacío, realmente claro. es la confianza de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. O sea, realmente es dar un paso de fe, significa eso, ¿no? Ir un poco el salto al vacío, ¿no? Sí, no, ya te digo, yo siempre en la iglesia cuento una película de Indiana Jones. Ah, sí, claro. Y la del Santo Grial, ¿verdad? En que dice claramente la última parte, subiéndose a la cabeza del león y dando un paso, el camino se abrirá. Pero claro, te subes a la cabeza del león y ahí hay un precipicio de 300 metros para abajo que dice, si doy un paso, pero no. Claro, el tipo se sube arriba, da el paso y el camino se abre, ¿no? Luego el tipo usa el truco de la gravilla para saber por dónde va. Pero quiero decir, esa es la historia, sí. Esa es la historia. O sea, mi cerebro dice no porque me voy para abajo. O sea, mi fe dice sí, ¿no? Y es así como funciona. ¿Cuál es el gran problema? El gran problema es que queremos ver antes de creer. Entonces, Señor, si, ¿verdad? Entonces, si no lo veo, no lo creo. Claro. Si se convierte en 300, si se sanan 50, levanto 3 muertos, entonces yo creo que tú me estás llamando. Porque lo he visto, ¿no? Pero Dios dice, no. Por eso, mira, no es así. La batalla de la ciencia contra la fe, a mí no me hace... Me gusta mucho la ciencia, me interesa, pero yo no necesito que la ciencia me confirme que la existencia o la inexistencia de Dios. Yo creo en Dios porque tengo una experiencia y tengo una fe personal. Me encanta que la ciencia dé palos de ciego a veces y que deje preguntas abiertas, y me gusta, pero yo no necesito, por ejemplo, que aparezca el Arca de Noé, que ahora está mucha gente interesada en encontrarlo en Turquía, o las evidencias científicas arqueológicas de la Biblia, que a mí me encantan, cuando hacen un descubrimiento en Israel, ¿no? y demuestran que la Biblia cuenta una historia, o sea, verídica, por lo menos los datos arqueológicos y históricos. Pero
no, eso ni me afecta a mi fe. Mi fe es, aunque no tuviera ninguna evidencia científica, aunque todo apuntara en contra, para mí mi fe es lo que es sólida, no depende de agentes externos, como tú has dicho antes, no depende de la casa que tengo, del coche que manejo, del dinero en mi cuenta corriente. O sea, mi fe en ese aspecto es sólida porque está puesta en Jesús, que es la roca, ¿no? de mi fe, ¿no? Sí, no, a ver, tenemos que tener claro que la fe es un cimiento sólido. Que luego vienen elementos arquitectónicos o históricos, pues ayudan, sí. Queda más bonito. Quiero decir, pero la fe es un bloque de hormigón con mallazo dentro, que eso no hay quien lo mueva. Tú has estado en Jerusalén, como yo, y hemos visto esas piedras en los cimientos del Monte de los Olivos, o sea, del Monte de Moria, de los cimientos del famoso templo de Herodes, y es espectacular. Esas piedras no cabrían en este estudio, o sea, son piedras de no sé cuántas mil toneladas. O sea, entonces, bueno, seguramente que los aliens, igual que las pirámides, lo construyeron. Sí, seguro. Pero bueno, Jesús se ponía como ejemplo: yo soy la piedra del ángulo, ¿no? Claro. Que ha sido desechada por los edificadores, pero he venido a ser la piedra del ángulo, que es esa roca sólida sobre la cual está edificado el templo, la iglesia, la casa, la iglesia, como quieras llamarlo, nosotros, como piedras vivas que estamos siendo soportados por Jesús, que es la roca, ¿no? La verdad es que yo, si va la gente a Jerusalén, es una de las cosas que les recomiendo verlas, porque es impresionante. O sea, tú ves el muro que llaman de las Lamentaciones, ¿verdad? Y tienes la opción de bajar, lógicamente es de pago, pero puedes bajar abajo. Merece la pena. Y ver esas... O sea, es que es increíble. O sea, estamos hablando de piedras que yo creo que tendrán 3 metros de ancho y un largo impresionante. El tamaño de un autobús. El tamaño de un autobús, para que te hagas una idea. Y entonces que yo me quedé alucinado porque digo, claro, ¿esto cómo no va a sujetar la muralla? O sea, es que lógicamente no hay ningún problema. ¿Cuál es el gran problema? Que a nosotros nos gusta que lo que se ve quede muy bonito, aunque tenga poco cimiento. Entonces, eso pasa mucho, ¿verdad? Cuando la gente hace vallas y hace unas vallas preciosas de ladrillo visto, de bloque visto, y quedan preciosos y tal, y a los 3 meses pasas, después de unas cuantas lluvias y tal, y se ha rajado. ¿Por qué se ha rajado? Porque ha fallado el cimiento. Es decir, esta es la realidad. Entonces, que lo de arriba no queda bonito, no pasa nada, pero buenos cimientos. Eso es primordial. Pero hoy en día la sociedad nos tira más hacia un ministerio importante, hacia una iglesia triunfadora o exitosa, ¿verdad? Lo que se ve, ¿verdad? Pero ¿cuál es tu cimiento? ¿Y por qué? Porque eso es lo que va a marcar la diferencia en tiempos difíciles. Por eso volvemos otra vez al salmista, ¿verdad? Por eso habla del abrigo, por eso habla de habitar, por eso habla, yo soy tu castillo, es decir, porque van a venir tiempos difíciles. Siempre van a venir tiempos difíciles. No conozco a nadie que esté exento de pasar tiempos difíciles, y esos tiempos difíciles, ahí es donde se demuestra. ¿Qué se demuestra? El cimiento, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Ahora, ¿verdad? La arqueología busca muchísimo y encuentran que si ciudades romanas, que si restos no sé qué. Todos esos eran porque tenían buenos cimientos, por eso están ahí. Ha venido la tierra, ha caído encima, los ha tapado, pero el cimiento es tan bueno que ahora puedes volver a destaparlo, quitar la tierra, y todo está ahí porque son buenos cimientos, ¿verdad? Sin embargo, pues, ¿qué ocurre a veces en ciertos sitios? Ahora ya la gente ha ido espabilando más, especialmente Japón, San Francisco, pero el primer terremoto de San Francisco se llevó absolutamente todo, simplemente porque las casas no tenían cimientos. Ahora ya no, ¿verdad? O Japón, al principio. Entonces, tenemos que ver esto. ¿Y cuál es el cimiento de nuestra vida? Los 3 últimos versículos que nos da el salmista. Así es. Las promesas de Dios. Yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Eso es lo que te prometo. Ahora, ¿lo quieres? Pues, y esto no es cuestión de decir, sí, lo quiero, pero no. O sea, si lo quieres, tienes que demostrar que lo quieres.
O sea, no es decir, sí lo quiero, no, y tu vida demuestra lo contrario, no funciona. Es decir, lo quiero y mi vida demuestra que lo quiero, que estoy cerca de ti, que siempre estoy ahí, que lógicamente me preocupo, a veces me frustro, a veces me siento mal porque no llego, pero yo quiero, y toda mi vida es avanzar y avanzar y avanzar, y a veces hay situaciones que me paran, pero voy a ver cómo trabajo con ellas porque quiero seguir avanzando. Y es un poco lo que Dios le dice aquí. Es decir, yo estoy contigo, yo quiero estar contigo, yo quiero traerte mi salvación, yo quiero... pero al fin y al cabo es una decisión tuya y eres tú el que tienes que hacerlas. Decidir no hacer las cosas las va a hacer Dios, porque Él lo dice ahí. Yo voy a hacer las cosas, pero tú tienes que decidir si las puedo hacer. Siempre que la Biblia habla de habitar, de hacer cabaña, también nos habla de los tabernáculos, ¿no? De la fiesta de Sukkot, ¿no? Cuando el Evangelio comienza diciendo que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, tiene una referencia claramente a que Cristo hizo una sukkah, una cabaña. Este cuerpo que vivimos es una cabaña, ¿no? Es un lugar donde habita nuestro espíritu. Y aquí, este último versículo para mí también es un poco mesiánico. Lo saciaré de larga vida y le mostraré la salvación. La palabra salvación habla de Yeshua. Yeshua en hebreo significa salvador, salvación. Entonces, le mostraré al Mesías, le mostraré el plan de Dios. Dios no quiere mantenerte en la sombra. Mucha gente, no, los misterios, no, el día y la hora, nadie sabe, no sé. No, Dios quiere contarte sus planes, no te quiere mantener en la sombra, en la ignorancia. Cuando tú habitas con alguien, cuando tú vives con el Señor, Él quiere contarte sus planes. Dice la palabra que ya no os llamaré más siervos, sino porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Os llamaré hijos. O sea, el hijo sí sabe, sí come a la mesa del Padre. Claro. El hijo sí está compartiendo el pan con el Padre. El Padre lo bendice. El siervo está en la casa. Cuidado, luego me conformaba. O sea, siervo, y estar en la casa. Sí. Pero el hijo come a la mesa y se entera de los planes del Padre. Claro. Entonces, veo aquí que Él, al mostrarnos a Yeshua, a mostrarnos su salvación, está diciendo, yo te voy a mostrar mis planes, mi proyecto para ti. Te voy a enseñar qué quiero hacer contigo. Esto era campo, ¿no? Pero... Ya. Y el arquitecto está viendo, mira, aquí voy a poner una valla, aquí va a entrar la entrada del vehículo, aquí voy a poner el porche, ¿no? Y ya lo tienes en tu mente. Así es Dios. Claro. Y Él nos lo quiere contar, ¿no? Ese proyecto de vida, mira, quiero que vayas por esto aquí, vamos a hacer aquí esto. Y esa es la fe, ¿no? Claro, ver lo invisible. Claro, lo que pasa es que Dios es el arquitecto, pero tú eres el albañil. Eso es. Es decir, los ladrillos los tienes que poner tú, Dios lo tiene claro, sabe cómo va a ser, ya lo tiene en su mente, pero tú eres el albañil. Y el albañil a veces no comparte la visión. No, va viendo paredes, va viendo ladrillos, no tiene esa capacidad espacial que tiene el arquitecto de ver ya la obra terminada, pero él se anima porque cada vez le van quedando menos ladrillos que poner. Se anima. Está muy bien el símil, ¿no? Está muy bien la metáfora, claro. porque realmente nuestra vida es esa casa en construcción, ¿no? Y igual que nosotros queremos habitar, pues Pablo nos habla de que Él habita en nosotros, ¿no? Al final nosotros somos morada para el Señor, de manera que cohabitamos juntos, compartimos la mesa. Dice la palabra que Él está a la puerta, ¿no? Llamando y te espera. Si tú le abres, Él entrará a cenar contigo, ¿no? Y siempre la comunión, como hemos hablado aquí de la comida, tan importante, ¿no? La comida, el partir el pan, que significa la palabra de Dios, comernos ese cordero, ese corderito, que significa la palabra de Dios. Y que ahora estamos en pesaje, ¿no? Estamos a puntito de caramelo, sí. A puntito de entrar en la Pascua. Sí. Por eso te digo, ¿no? Entonces hay que ser buenos albañiles, ¿verdad? Tenemos un amigo común que una vez estando en su casa había levantado una pared, pero no la había levantado bien, y le dije, esta pared no está bien, le di un manotazo así y toda la pared hizo ¡boom! También tú, vaya manotazo le darías para tumbar la pared. Simplemente no estaba sujeta al cimiento, claro, si no se cae. Entonces venía el viento y se tambaleaba, entonces yo le dije, esta se cae. Por eso volvemos a lo de siempre, yo soy el albañil. Y el albañil tiene que poner buenos cimientos. Eso es. Buenos cimientos, cimientos adecuados. Y a veces
siempre nos gustan las comparativas, ¿verdad? Ay, es que fulanito, fíjate qué ministerio tiene, menganito, fíjate qué ministerio tiene. Yo te digo una cosa, el cimiento hay que ponerlo de acuerdo a la casa que vas a construir. Entonces Dios te cuenta sus planes, te dice, mira, para ti quiero una casa de 3 plantas, pero para ti quiero una casa de 1 planta. Por lo tanto, los cimientos tuyos no tienen que ser tan fuertes como pero el que quiere una casa de 3 plantas porque quiere un ministerio a las naciones y quiere un ministerio no sé qué, no sé cuánto, se tiene que poner unos cimientos muy fuertes, si no la casa algún día se caerá. Y hemos vivido a lo largo de la historia, por desgracia, grandes hombres de Dios con grandes obras que han levantado, que se han hundido totalmente. ¿Por qué? Porque no había un buen cimiento. No había un buen cimiento. Y el cimiento es claro, mi cimiento es mi comunión con Dios. Que la presencia de Dios esté en mi vida, mi intimidad con Dios, ese es mi cimiento. Porque ahí es donde yo puedo contar, ahí es donde Él me puede hablar, donde yo le puedo decir, mis frustraciones, porque muchas veces, lógicamente, como pastores, no podemos contar todo lo que vivimos a todo el mundo, porque seguramente los haríamos más daño que bien. Y realmente a quien se lo puedes contar es a Dios. Es decir, me siento así, estoy así, no sé por dónde ir ahora, y Dios lo que te promete es decir, no te preocupes, yo voy a estar y yo te voy a mostrar la salvación, yo te voy a mostrar, ¿no? Y eso es importante, y ese es mi cimiento. Es decir, por eso pueden caer 1000 y 10.000, que a mí, aparte que no me va a tocar, no me va a mover, porque mi cimiento es mi intimidad con Dios. Y eso, da igual que te metan a la cárcel, da igual que estés enfermo en cama, da igual que estés en una silla de ruedas, da igual que estés arruinado económicamente, tu intimidad con Dios solo necesitas el Espíritu de Dios y tu espíritu para comunicarte. No necesitas más. No necesitas dinero, no necesitas salud. Lógicamente, cuando todas estas circunstancias ocurren, se hace más difícil el hablar, ¿verdad? Pero no hay ningún impedimento a tu intimidad con Dios. Y es un poco, volviendo al versículo 1, esto es habitar al abrigo de Dios. Es decir, ahí Dios te está diciendo, el abrigo es un sitio cómodo, es un sitio agradable, es un sitio de resguardo, es un sitio donde podemos estar tú y yo solos, esa es la intimidad, y vas a estar bien, ¿no? Y no es cualquiera con quien vas a estar con el Altísimo. Esto no es cualquier cosa. Por lo tanto, es importante que tengamos claro, esto es buenos cimientos. Y ya digo, para mí, ya te digo, el ejemplo en Jerusalén de esos cimientos que no los ve nadie. Todo el mundo, si preguntas a alguien, el muro de las lamentaciones, donde se meten los papelitos y todo ahí, y todo el mundo lo conoce. Todo el mundo lo conoce. Pero yo estoy seguro que muy poca gente conoce qué cimientos tiene ese trozo de muralla que queda, ¿verdad? De tal manera que las diferentes cruzadas, las diferentes invasiones musulmanas con Saladino y otros, pudieron tirar parte, pero no pudieron mover el muro. Por el cimiento que tiene, ¿no? Y yo creo que esto yo creo que es un poco una reflexión, primeramente para mi vida, pensar, Señor, ¿qué cimiento tengo yo contigo, ¿no? ¿Qué cimiento tengo yo contigo? Porque el ofrecimiento tuyo está completo. Primeros versículos de una manera, los últimos versículos de otra. Entonces, más no puedes hacer. Ya has puesto todas las cartas sobre la mesa. Así es. Nos toca a nosotros edificar, y claro. Pablo, para que incluso otro luego llegue y sobreedifique, pero bueno, nos toca trabajar. Claro, perfecto, pero yo creo, fíjate, Dani, que eso sería una cosa buenísima en España. Yo creo que en España uno de los problemas que tenemos es que cada uno edificamos nuestra historia. Sí. Y no edificamos pensando en que otro venga y sobreedifique. ¿Por qué? Porque al final cada uno pensamos que nosotros lo hacemos lo mejor y que conmigo se termina. Pero no es verdad. No es verdad. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Que yo edifico y edifico bien, pero dejo muchos escombros.
Y cuando viene la siguiente generación, lo primero que tiene que hacer es quitar escombros. Sí. Formas de hacer las cosas, mentalidad de hacer las cosas. Entonces, cuando lo que tendríamos que hacer era un poco lo que hizo David con Salomón. Mira, ahí están los tesoros del rey, ahí está todo preparado para el templo. Pero no hay ningún escombro. Yo no he iniciado el templo, no he hecho los cimientos, no he hecho nada, pero ahí tienes todos los materiales. Y un poco yo creo que esto en España nos ayudaría mucho pensar que yo voy a edificar pensando no en mí, en lo bien que lo he hecho, en lo genial que soy, sino cómo puedo edificar para que el que venga detrás no tenga que quitar escombros, sino que solamente tenga que sobreedificar. Ahí están los materiales. Y los materiales, lógicamente, pues aparte del material principal que son las personas, pues ahí están buen ambiente en la iglesia, comunión entre los hermanos, ganas de hacer las cosas, ánimo. Eso sería. ¿Por qué? Porque a veces, si no, el pastor viejo se jubila y cuando viene el joven no le hace caso ni el tato. ¿Qué sabrá este? ¿No? ¿Y por qué ocurre eso? Ocurre eso porque hemos edificado mal. Entonces creo que es tiempo de edificar bien, echar buenos cimientos. Así es, Willy. Gracias. Hemos ido del abrigo a la... Del abrigo a casi un manual de construcción. Y nos ha faltado la musiquita de bricomanía. Sí, claro, de bricomanía. Muchas gracias, Willy. Nos vemos en el próximo programa. Nos vemos. A vosotros gracias por compartir con nosotros este Salmo 91. Espero que estos consejos y estos pensamientos que lanzamos aquí en las ondas puedan servirte para algo. Dios te bendiga.